todo lo absorben, y lo único que surge de ellos son misterios. ¿Qué se puede decir acerca de una masa densa y oscura que devora todo lo que la rodea? Sabemos que lo que entra en uno de ellos no volverá a salir, pero ahí no termina la historia. En este video te explicamos lo que pasaría si entras en un agujero negro. ¿Qué son los agujeros negros? Un agujero negro es un objeto extremadamente denso del que no puede escapar la luz. Son una consecuencia clave de cómo funciona la gravedad. Cuando una gran cantidad de masa se comprime en un espacio lo suficientemente pequeño, el objeto resultante rasga la estructura del espacio y el tiempo, convirtiéndose en una singularidad. La gravedad de un agujero negro es tan poderosa que es capaz de atraer material cercano y comérselo. Además, distorsiona el espacio mismo. Por lo que es posible ver la influencia de una atracción gravitacional invisible en las estrellas y otros objetos. Debido a que ninguna luz, incluidos los rayos X, puede escapar del interior del horizonte de sucesos de un agujero negro. Así se conoce la región de la cual no hay retorno. Los telescopios los estudian a través de los entornos circundantes. En estas zonas, la materia se calienta a millones de grados a medida que es atraída por el agujero negro y brilla en los rayos X. ¿Cómo se forman los agujeros negros? Los astrónomos clasifican los agujeros negros según su masa. ¿Cómo se denomina la cantidad de materia en su interior? Los más pequeños pueden ser del tamaño de un átomo, aunque tienen la masa de una montaña. Los llamados estelares pueden tener una masa hasta 20 veces mayor que la del Sol, y los superenormes, que equivalen a la masa de más de 1 millón de soles. Los científicos han encontrado pruebas de que cada gran galaxia contiene un agujero negro superenorme en su centro. En el caso de la Vía Láctea, la galaxia donde se encuentra el sistema solar, se trata de Sagitario A, que tiene una masa equivalente a unos 4 millones de soles. Según la NASA, un agujero negro de masa estelar puede formarse en cuestión de segundos, después del colapso de una gran estrella. Otra alternativa es mediante la fusión de dos densos remanentes estelares, llamados estrellas de neutrones. Una estrella de neutrones también puede fusionarse con un agujero negro para hacer uno más grande, o dos agujeros negros pueden colisionar. Fusiones también crean agujeros negros rápidamente y producen ondas en el espacio-tiempo llamadas ondas gravitacionales. ¿Qué ocurriría si caes en un agujero negro? Gran parte de lo que se conoce respecto al interior de los agujeros negros proviene de la teoría de la relatividad general de Albert Einstein. Según esta teoría, los observadores distantes solo serían capaces de ver lo que ocurre en las regiones ubicadas fuera del horizonte de sucesos, pero el propio afectado experimentaría una realidad completamente distinta, con dos características. 1. Si entras en el horizonte de sucesos, no te darías cuenta de que has entrado, ya que tu percepción del espacio y el tiempo cambiaría por completo. 2. El campo gravitacional del agujero negro te comprimiría horizontalmente y te estiraría de forma vertical, un fenómeno que los científicos llaman espaguetificación o efecto fideo. Stephen Hawking, en su libro A Brief History of Time, explicó que si un astronauta cayera en un agujero negro se vería afectado por el gradiente gravitacional. Es decir, la diferencia en la fuerza de la atracción gravitacional según su orientación. De esta forma, si cayera con los pies por delante en el agujero negro, la gravedad sería más fuerte en sus pies que en su cabeza. Esta diferencia en la atracción gravitacional haría que su cuerpo se estire de forma vertical y, al mismo tiempo, se comprima de forma horizontal. Las leyes de la física evitarían que un humano sobreviva al proceso de espaguetificación, pero qué tan doloroso y en qué punto se produciría la muerte dependerá del tamaño del agujero negro y la distancia que haya en el horizonte de sucesos y el centro. Otra teoría es la de John Polchinski, autor de la paradoja del muro de fuego, que enfrenta la teoría de la relatividad general con la teoría cuántica de Einstein. Según Polchinski, un astronauta se encontraría con un muro de fuego justo en el interior del agujero, que lo destruiría. Aunque la espaguetificación de un objeto del tamaño de un ser humano nunca ha sido observada, en 2020 los telescopios del Observatorio Europeo Austral detectaron el efecto fideo más cercano registrado hasta la fecha, a unos 215 millones de años luz de la Tierra.
¿Un agujero negro podría atraer la materia del sistema solar? Los agujeros negros detectados están demasiado lejos para atraer cualquier materia del sistema solar. Sin embargo, los científicos han observado que los agujeros negros destrozan las estrellas, un proceso que libera una enorme cantidad de energía. Expertos descartan que el Sol alguna vez se convierta en un agujero negro, ya que no es lo suficientemente grande para explotar. En cambio, dará paso a un denso remanente estelar llamado enana blanca. En el hipotético escenario de que el Sol se convierta en un agujero negro con la misma masa que tiene hoy, no afectaría las órbitas de los planetas, ya que mantendría su influencia gravitacional. De esta forma, la Tierra continuaría girando alrededor del Sol o el agujero negro.